Dale, empezamos. Bueno, Perfecto. hola chicos, ¿cómo están? Antes que nada, vamos a tener la semana que viene una clase de repaso, ya se viene el, el parcial, así que voy a... esperen un segundo, que estoy haciendo desastres. Ahí está. La semana que viene casi todos los profesores tenemos una clase de repaso, por lo que estoy hablando con los chicos del centro de estudiantes, así que bueno, ahí se van a poder sacar todas las dudas. Yo voy a ver si le aviso también a Alfredo Leonardis para que en la clase que arreglé yo pueda estar él presente también por si quieren hacerles algunas preguntas. También le subí hoy, porque me lo pidió una compañera de ustedes, un trabajo de recurso de casación, que es del libro, porque me dijo que algunos no tienen el libro, pero yo les recomiendo, tanto para este trabajo como para todos los temas, que tengan en cuenta primero la clase que se les dio este cuatrimestre, ¿sí? Ya sea por Zoom o si les subieron un video, porque, bueno, más allá de que siempre hay algunas cuestiones que actualizar, pueden esos artículos, en algunos casos nosotros estamos subiendo artículos que escribimos para el libro hace 3 o 4 años, no los hemos hecho para esta cursada, sino que eran los originales que en su momento mandamos a la editorial para la impresión del libro, así que pueden tener algunas modificaciones, o sea, ustedes sigan la clase principalmente, se lo digo para aquellos que no están siguiendo las clases y que se piensan que con leer los artículos que les subimos al campus va a ser suficiente. Y por ejemplo, en este caso, yo les subí ayer un artículo, el capítulo de juez de ejecución, que está en el libro de la cátedra, pero la verdad es que es mucho más extenso del contenido que yo les voy a dar hoy en clase. Así que, les vuelvo a repetir, ustedes sigan la clase y lo que tengan alguna duda, o sea, háganse el esquema a partir de los temas que les doy en clase, y si tienen alguna duda, ahí sí lo refrescan o lo consultan con el libro, ¿sí? Bueno. También le subí un fallo, que es el fallo Ardoain, que es un fallo de la sala en la que trabajo, que sería muy interesante que lo lean, porque van a poder comprender algunos de los inconvenientes de uno de los institutos de los que yo voy a hablar hoy, que tiene que ver con la libertad condicional o la libertad asistida, ¿sí? Así que ese fallo también les va a servir, toda la argumentación que hay allí, hay mayorías y minorías, y les va a servir. Bueno. Empezamos entonces. Vamos a hablar de la ejecución de la pena privativa de libertad. Esta idea ya nos trae dos conceptos que tenemos que tener bien en cuenta. Ejecución de la pena privativa de libertad. No estamos hablando estamos hablando de condenados. Ejecución de la pena implica hablar de condenados y no de procesados. Es decir, este capítulo y todas las referencias que se hagan tienen que ver con personas que ya han sido condenadas por una sentencia firme. Hay que hacer esta aclaración, porque lo que se va a tratar ahora es de cómo se ejecuta, cómo se tramita la pena de privación de libertad, porque ustedes saben que, por ejemplo, hay otras posibilidades de ejecución que tienen que ver con por ahí las obligaciones en la suspensión de juicio a prueba o una condena de ejecución condicional, ¿sí? Que tienen otro tipo de regulación. Acá vamos a hablar de la ejecución de la pena privativa de libertad, es decir, aquellas personas cuya sentencia que los condena a una pena de prisión pasa en autoridad de cosas juzgadas. Bueno, ¿cuál es la importancia de la primer parte? Como siempre les digo, vamos a ir dividiéndolo para que ustedes adviertan por dónde pueden venir las preguntas. Bueno, esto va a ser oral, así que ¿cuál van a ser? ¿Por qué es importante que haya un juez a cargo de esta etapa de la pena privativa de libertad? Varias razones. En primer lugar, la figura del juez de ejecución es incorporada en el Código Procesal Penal de 1998, es decir, que hasta esa época no había juez de ejecución, y todo lo referido al cumplimiento de la pena privativa de libertad, todo lo que era la vida en prisión en general, ¿sí? Y todas las incidencias que se daban durante la ejecución de la pena, quedaban a disposición del servicio penitenciario. Es decir, el jefe del penal era el que tramitaba, por ejemplo, los incidentes por sanciones disciplinarias, etc. A partir del 1998 se advierte, cuando se incorpora la figura del juez de ejecución en el Código Procesal Penal, la necesidad de que haya una autoridad judicial y no administrativa en el control de la pena privativa de libertad.
Varias son las razones. En primer lugar, queda claro que las garantías que se le aseguran a todo imputado, digamos procesado, mientras es inocente, es claro que justamente responden a ese principio de inocencia, es decir, que debe ser tratado como inocente y por lo tanto goza de todas las garantías constitucionales. Pero la circunstancia de ser condenado no implica que pierda todos los derechos, y las garantías, sino que eventualmente el único derecho que pierde es el derecho a la locomoción. Pero todos los demás derechos el imputado los conserva, es decir, la persona condenada los conserva. De manera tal que, si estamos hablando que durante la etapa de ejecución, de alguna manera también existen derechos y garantías para las personas penadas, es evidente que el control respecto a estas garantías tienen que estar en manos de una autoridad jurisdiccional, una autoridad judicial, que es el juez de ejecución, y no de una autoridad administrativa, como es el director del servicio penitenciario. A su vez, a través de lo que establecen distintos tratados internacionales de derechos humanos, todo el cumplimiento de la pena privativa de libertad, de la pena fundamentalmente, también responde al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay tres momentos, ¿sí? Tres momentos de determinación de la pena, por decirlo de alguna manera. Una primera etapa, que es la que establece el legislador en el Código Penal. Dice, para el homicidio de 8 a 25 años. Otra, que es la que hace el juez cuando individualiza la pena. Cuando dicta sentencia dice, bueno, entre 8 y 25 años le voy a dar 10 años de prisión. Y la tercera parte, que comprende este aspecto del principio de legalidad, es aquella que tiene que ver con el cumplimiento, porque de estos 10 años de prisión no es lo mismo cumplir las 2/3 partes y obtener la libertad, ¿sí? Por ejemplo, si fuera una pena de 12 años de prisión en 8 años, no es lo mismo obtener la libertad condicional a los 8 años que recuperar la libertad a los 9, 10 u 11 años. Es decir, en la etapa de ejecución de la pena privativa de libertad, en el periodo que se va cumpliendo la pena privativa de libertad, se producen modificaciones o alteraciones cuantitativas y cualitativas que afectan el principio de legalidad. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, vuelvo a repetir, no es lo mismo cumplir 8 de una pena de 12 años, no es lo mismo cumplir 8 años y salir en libertad condicional que cumplir 11, porque no se le otorga la libertad condicional o porque se le deniega la libertad condicional. Y no es lo mismo cumplir la pena en un pabellón, en un sector de aislamiento o en un pabellón de máxima conducta que en un régimen abierto o semiabierto o en lo que se denomina casas por cárceles o con salidas transitorias, con salidas laborales. ¿Sí? Es decir, estas cuestiones modifican cualitativamente la pena impuesta. Entonces, de manera tal, todo ese proceso que pasó por la determinación de la pena en el Código Penal, la individualización que hace el juez, luego en la etapa de ejecución es central que todas estas cuestiones pueden llegar a alterar cuantitativamente o cualitativamente la pena que fue impuesta por el juez en la sentencia, tienen que estar bajo el control de un juez, de un órgano judicial, ¿sí? Y no de una autoridad administrativa. ¿Bien? Lo mismo dijimos respecto de las garantías que no se agotan con la pena, no se agotan en el proceso, sino que luego con la pena también el imputado goza de una serie de derechos y garantías que vamos a ir repasando que son propios de la etapa de la pena. Luego también tenemos que tener en cuenta que el tratamiento penitenciario, todo lo que implica el cumplimiento de la pena en prisión, privación de libertad, responde a un fin resocializador que está en la Constitución Nacional. En general hay una pequeña discusión con esto. La mayoría de los autores entienden que a partir del 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo, de allí se desprende que la pena no es castigo, no tiene un fin retributivo en sí mismo, sino que tiene un fin preventivo especial, que puede ser general, positivo, preventivo especial, que puede ser positivo o negativo, es decir, que en general lo que tiende es a la reinserción social del condenado, a la rehabilitación, de alguna manera, las teorías reinserción social de la persona condenada al medio libre. De manera tal que si la pena tiene como fin la resocialización de los condenados,
y que es su mandato constitucional, el cumplimiento de este mandato constitucional obviamente tiene que estar en manos de una autoridad jurisdiccional. Entonces, las reglas y los principios generales que hacen a la judicialización de la etapa de ejecución, la necesidad que haya un juez que controle todo el cumplimiento de la pena privativa de libertad, surge de estos principios. Del principio de legalidad y la posible alteración cualitativa o cuantitativa de la pena durante esta etapa, de la subsistencia de las garantías o de los derechos del imputado aún más allá de la condena, aun cuando haya sido encontrado culpable, y fundamentalmente también del cumplimiento de los fines de resocialización y reeducación que tiene la pena privativa de libertad de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. Estos son los principios que demandan la necesaria intervención de un juez de ejecución en el cumplimiento de la pena privativa de libertad, en el control de todo lo que es la vida carcelaria. Piensen ustedes que, por ejemplo, un proceso puede llevar 2 años y sin embargo la condena puede ser de 8 años. Entonces carece de sentido, como dicen la mayoría de los autores, que el derecho se detenga frente a las recias puertas de las prisiones, ¿no? Es decir, nosotros nos aseguramos que durante todo el proceso penal, el principio de inocencia, todos los principios que gobiernan al proceso penal, que se cumplan, y una vez que estés condenado no lo podemos tirar y depositar en una cárcel y dejarlos huérfanos de atención no puesta. Bien, entonces estas son las características que hacen a la necesaria judicialización en la etapa. Tienen que ver ustedes cuál es la competencia del juez de ejecución. La competencia del juez de ejecución, en principio, está determinada por lo que establece el artículo 25 del Código Procesal Penal, y en los aspectos centrales tenemos que, dice el artículo 25 del Código Procesal Penal, que el juez de ejecución conocerá en las cuestiones relativas a la ejecución de la pena privativa de libertad, en la solicitud de libertad condicional, bueno, en otras cuestiones, ¿sí? En los recursos contra sanciones disciplinarias. Es decir, en principio, la competencia del juez de ejecución está regulada en el Código Procesal Penal. ¿Cuáles son las características? Bueno, en principio que lo limita a la etapa de la sentencia firme, ¿sí? Es decir, lo limita a la etapa de la ejecución. Esto es importante saberlo, porque en su momento había una confusión y se decía si los jueces de ejecución tenían también a su cargo, por ejemplo, el control de las obligaciones que surgen de la suspensión de juicio previo, ¿sí? Y no es así. Hubo un momento en que se otorgó competencia a los jueces de ejecución y luego no. Es decir, solamente los jueces de ejecución controlan todo lo referido a la pena privativa de libertad. Es decir, estamos hablando de penado, limita su competencia a la etapa de ejecución de la pena privativa de libertad. Esto implica resolver en temas como libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias, prisión continua, prisión discontinua, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo resuelve en competencia originaria. Él es el encargado, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se tramita, quiénes intervienen, pero entonces la competencia del juez de ejecución es referida fundamentalmente a la etapa de la pena privativa de libertad, cuando la sentencia ya quedó firme, ¿sí? En todos los incidentes que hagan a la vida, a la vida carcelaria y al tratamiento penitenciario, ¿no? Tenemos que distinguir lo que es la pena del tratamiento penitenciario. La ley de ejecución establece que toda persona penada deberá recibir una especie de tratamiento, un tratamiento que es diferenciado, que pasa por distintas etapas, porque junto con el Código Procesal Penal, que determina la competencia del juez de ejecución, nosotros tenemos que la ejecución de la pena también está regida por un conjunto de normas, en particular, obviamente, por la Constitución Nacional, obviamente, o sea, lo que es el derecho convencional, el trato, la Convención contra la imposición de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y fundamentalmente la Ley de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, que es la Ley 12.256, junto con un marco normativo que da la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la Ley 24.660. ¿Sí? Entonces, competencia del juez de ejecución como segundo título importante, tenemos que estar dado por el artículo 25, que lo
limita la etapa de ejecución de la pena privativa de libertad, es decir, de los penados, en todas las incidencias que se susciten en la etapa de la ejecución, que tienen que ver con libertad condicional, libertad asistida, prisión domiciliaria, salidas transitorias, etcétera, etcétera, ya las vamos a ver. Luego, también interviene en los recursos contra las sanciones disciplinarias. Un aspecto muy importante que hace al tratamiento penitenciario, a la vida en prisión, tiene que ver con el régimen disciplinario que existe dentro de la unidad penal. Ya vamos a hablar en particular, pero que es muy importante porque va a condicionar posteriormente la posibilidad de que los internos obtengan, por ejemplo, la libertad condicional o la libertad asistida, o salidas transitorias o excepcionales, o la prisión domiciliaria, porque en general se exige que los internos cumplan con regularidad los reglamentos carcelarios. Y en la medida en que son sancionados por alguna inconducta, por alguna infracción a la ley de ejecución penal, que tiene que ver con las normas de convivencia, de trato que se deben dar dentro de la unidad penal, eso impacta directamente en lo que es la conducta, el concepto de los internos, y eso luego podría llegar a impedir la obtención de la libertad condicional, la libertad asistida o algún tipo de derecho o beneficio. Ya veremos que pueda obtener el imputado durante la etapa de la ejecución de la pena. Bien, bueno, entonces dijimos, la ejecución está, la competencia del juez de ejecución tiene que ver con el 25 del Código Procesal Penal, durante la etapa de ejecución, durante todos los incidentes que se den durante el tratamiento penitenciario, durante en grado de apelación, o sea, resuelve originariamente, quien resuelve la libertad condicional, la libertad asistida es el juez de ejecución, y en grado de apelación resuelve lo referido a los incidentes de sanciones disciplinarias, que ya lo vamos a ver en particular, ¿sí? También tenemos que hablar entonces en la competencia la existencia de dos leyes centrales, aparte del Código de Ejecución que regula la competencia del juez, del Código Procesal Penal, perdón, que regula la competencia del juez, tenemos la coexistencia de dos leyes fundamentales. Una es la ley 12.256 y otra es la 24.660. ¿Cuál es el problema normativo? Yo lo describo un poco en el libro. ¿Cuál es el problema normativo que se dio en este aspecto? Y es que la ley 24.660 es previa, se sancionó con anterioridad a la ley 24, a la 12.256, a la provincial. Entonces es una ley de ejecución penal que regula toda la vida carcelaria de los internos y establece en un artículo, en el 229, que esa ley, la 24.660, dictada por el Congreso de la Nación, es complementaria del Código Penal. Al ser complementaria del Código Penal, sería de aplicación obligatoria en todo el país y de observancia obligatoria por todos los jueces del país, incluso los de la provincia de Buenos Aires. Pero existe alguna cuestión, alguna interpretación que pareciera ser que las provincias pueden darse sus propias leyes de ejecución penal, porque contienen muchos aspectos de carácter procesal, que es una facultad, como saben ustedes, reservada por las provincias y no delegada en el gobierno central. Entonces, la ley 2460, cuando se sanciona, dice en un artículo, esta ley es complementaria al Código Penal, pero también invita a las provincias a que dicten sus propias leyes en materia de ejecución penal. Es así que cuando se dicta la ley de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires en el año 99, bueno, empieza el conflicto porque si bien son muy similares, algunas son más amplias, algunas protegen más ampliamente ciertos derechos, algunas otorgan mayores beneficios que otras. Entonces un interno podría, llegado al momento que es en la provincia de Buenos Aires, optar, si estuviese en una cárcel de la provincia de Buenos Aires, preferir que se le aplique la ley 2460 en algún aspecto, la 12256 en otro. Y esto era absolutamente inadecuado. Entonces, de la misma manera que estos conflictos subsisten, porque en una misma cárcel puede haber un detenido de disposición de la justicia federal cuyo tratamiento penitenciario se va a regir por la ley 2460. Y en el mismo ley celda, ¿sí?, está con un detenido de disposición de la justicia provincial que el tratamiento se rige por la ley 12256. Ustedes me dicen qué problema hay. Sí, lo cierto es que ambos reciben el mismo tratamiento, ¿sí?, y sin embargo las consecuencias pueden ser distintas. Bueno, esto fue resuelto por el Tribunal de Casación Penal, estableciendo lo siguiente, que esto es lo que ustedes tienen que establecer. Si bien las dos normas son de aplicación, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de la ley 12.256, pero si bien las dos normas son de aplicación, lo que el Tribunal de Casación dijo es lo siguiente.
La norma aplicable en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires es la ley 12.000 de todo detenido en una unidad penitenciaria en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La ley aplicable es la ley 12.256. Esta ley establece un piso de derechos. Es decir, que es el mínimo, el estándar mínimo de derechos que debe tener cualquier persona que está cumpliendo una pena. Y que la 24.660 se puede aplicar en la medida que favorezca más ampliamente el derecho de los condenados. ¿Sí? Entonces, la norma de aplicación directa es la 12.256 y eventualmente se podría llegar a aplicar la 24.660 en la medida que proteja más ampliamente el derecho, pero no al revés. No, el juez no podría denegar un beneficio que está reconocido en la ley provincial porque no esté reconocido, como pasa con la libertad asistida, en la ley nacional. ¿Sí? Más allá de que la ley nacional, la ley 24.660, sea el producto del Congreso Nacional. No existe acá un tema de prelación normativa. Entonces, este es el posible conflicto. Entonces ya dijimos cuál es la competencia del juez de ejecución, que está en el artículo 25, en qué cuestiones interviene, y cuál es la ley aplicable, que es la ley 12.256. ¿Sí? En este aspecto, la ley 12.256, tenemos que ya mencionar que establece una particularidad, que es la siguiente. La ley 12.256, yo les dije acá, presten atención porque acá se les puede producir una confusión. Yo les dije que la ley, la competencia del juez de ejecución determinada en el artículo 25 tiene que ver con los condenados por sentencia firme. Sin embargo, la ley 12.256 tiene un régimen doble. Ojo, es pregunta de examen. Tiene un régimen doble. Un régimen para procesados y un régimen para condenados. ¿Sí? Entonces, ustedes me dirán, ¿pero cómo? Procesados y condenados. Es así, porque en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el 80% son procesados. Es decir, son personas que a lo mejor pueden tener una sentencia de primera instancia, pueden llegar a tener sentencia de casación, de tribunal de casación, pero a lo mejor pueden tener un trámite de un recurso extraordinario ante la Corte, y eso transforma su estatus jurídico en procesado, no es condenado. Si no es condenado, no está a disposición del juez de ejecución. Y sin embargo, está cumpliendo pena de prisión en la misma cárcel. Y esa persona, en su momento, alguien podía llegar a decir, o se dijo, que como era procesado no se le podían aplicar ninguno de los institutos, ni de los beneficios, ni del tratamiento que le otorgaba la ley 12.256 a los condenados. ¿Sí? Y que estos, como eran procesados, no pueden ser tratados como condenados porque gozaban de la presunción de inocencia. De lo cual era una trampa, porque entonces, como era procesado, no podía gozar de los beneficios que sí tenían los condenados. Y en realidad, hacía 5, 6, 7 años que estaba esperando la sentencia firme. Entonces, la ley de ejecución penal contempla esta situación y tiene un régimen de asistencia, presten atención, un régimen de asistencia para los que están detenidos sin sentencia firme, que son procesados, y un régimen de tratamiento para los que son condenados. ¿Sí? Son bastante similares, tienen los mismos beneficios, ¿sí? Tienen los mismos derechos, tienen un distinto nombre. Uno es un régimen de asistencia y el otro es un régimen de tratamiento. Lo que son condenados, la custodia o el cumplimiento de todas las pautas que tiene este régimen de tratamiento, lo controla el juez de ejecución. Mientras que para los procesados, lo va a controlar el juez de la causa. ¿Cómo es esto? Supongan ustedes, Unidad Penal 15 de Batán. Allí hay personas procesadas y condenadas. De manera tal, si está con sentencia de primera instancia, está a disposición del tribunal oral, hasta que la sentencia le quede firme. Cuando la sentencia le quede firme, pasa a estar a disposición del juez de ejecución, que es el que va a resolver. ¿Entienden? Pero están cumpliendo los dos en la cárcel y prácticamente están recibiendo el mismo tratamiento, que en un caso se llama asistencia, pero en otro caso se llama tratamiento. ¿Está? Entonces, lo que se pretende es que no desproteger a una persona que por el hecho de no ser condenado no esté alcanzado por los beneficios que establece la ley 12.256, y por lo tanto la propia ley tiene un doble régimen, un
régimen de asistencia para procesados que estén detenidos, ¿sí? Y un régimen de tratamiento, un régimen de asistencia para los procesados que estén detenidos, y un régimen de tratamiento para los condenados con sentencia firme que estén cumpliendo pena privativa de libertad. En general, lo que ustedes tienen que saber es que el régimen que establece la ley 12.256 es un régimen progresivo, pero no secuencial. ¿Qué quiere decir? El imputado va avanzando por distintos estadios. Cuando ingresa está en un periodo de observación, luego pasa a un periodo de clasificación, es decir, de acuerdo a la peligrosidad, de acuerdo al delito que cometió. Luego pasa a el periodo, ya sea de asistencia o de tratamiento, a un régimen que puede ser un régimen cerrado, un régimen semiabierto o un régimen abierto. Y la última etapa del tratamiento es la etapa de prelibertad, que es cuando, por ejemplo, goza de libertad condicional o libertad asistida, donde el imputado, si bien está en libertad, es la última etapa hasta el vencimiento de la pena. ¿Se entiende? Repito, la ley 12.256 tiene dos grandes ejes. El régimen de asistencia para los procesados, el régimen de tratamiento para los condenados, para los que tienen sentencia firme. ¿Quién controla esto? Mientras es procesado, el juez de la causa. Por ejemplo, el juez del tribunal oral que le dictó sentencia que todavía no está firme porque está recurrida. ¿Quién controla el régimen de tratamiento? El juez de ejecución porque la sentencia ya está firme. ¿Qué sistema tiene esta ley? Tiene un régimen progresivo y no secuencial. ¿Progresivo por qué? Porque la persona va avanzando, pasa de un periodo de observación, clasificación, después pasa al régimen, que puede ser de asistencia o de tratamiento, según sea procesado o condenado. El régimen tiene distintos estadios, un régimen cerrado, un régimen semiabierto, un régimen abierto y un periodo de prueba. Yo dije que era progresivo pero no secuencial. ¿Qué quiere decir? No es necesario que la persona vaya pasando de uno a otro, que no pueda pasar, por ejemplo, de un régimen cerrado a un régimen abierto, sino que tenga que pasar primero por el semiabierto. No. Puede ir progresando, salteando algunas de estas etapas en la medida de su comportamiento, en la medida de su adhesión a el régimen de tratamiento o el régimen disciplinario imperante. ¿Está claro? Entonces, esto tiene que quedarles muy claro cuál es el sistema que tiene el... por supuesto, dentro de cada régimen va a haber distintos beneficios. El que está en régimen abierto va a tener mucho menos tiempo en celda propia encerrado y va a tener más posibilidades de acceder a dispositivos como educación, como recreos, patios se le llama, pero bueno, recreación, hacer deportes, concurrir a talleres. Mientras que los que están en regímenes cerrados, en general por problemas de conducta, de clasificación, etcétera, etcétera, tienen menos beneficios, ¿sí? El régimen es más estricto, por ejemplo, la autodisciplina en general está prevista para los regímenes abiertos, ¿sí? Incluso hasta el lugar de alojamiento del control penal, hay pabellones que son para régimen abierto y pabellones que son para régimen cerrado, con mayor o menor autodisciplina o regulación propia, digamos, de los horarios, de cierre en celda propia, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno. Vayan anotando si tienen preguntas. Ahora vamos a pasar a cómo se tramitan los incidentes en el Código Procesal Penal. El trámite de los incidentes en el Código Procesal Penal, en la etapa de ejecución. Bueno, como ustedes ya saben, se tramitan, es decir, la principal, recuerden esto que les dije del régimen progresivo no secuencial, que quede claro, y cómo es el régimen de asistencia y el régimen de tratamiento. ¿Está? Bueno. Ahora vamos a pasar a cómo se tramitan, cómo es esta cuestión, ¿Es en la misma causa? No es en la misma causa, donde se tramitó el expediente principal, se tramitan por vía incidental ante el juez de ejecución, ¿sí? Y la característica que tienen es que es de naturaleza formal. ¿Qué quiere decir que es de naturaleza formal? Que los tramita el juez de ejecución. No es como en el proceso de conocimiento, digamos, que es el que está el fiscal que instruye, el juez de garantías que controla, el defensor. No, lo tramita el juez de ejecución. Lo puede iniciar de oficio el juez de ejecución, puede ser a pedido de parte, ¿sí? Hay fiscal, hay defensor, pero el trámite lo lleva adelante el juez de ejecución. Y como particularidad, no interviene la víctima. Capítulo especial, breve, porque daría para mucho, pero en principio el particular damnificado no interviene. El código establece de que la víctima puede ser oída, ¿sí? En la etapa de ejecución de la pena. Y existen normas, por ejemplo, en la ley 24.390, en la ley
660, vieron esto que yo les decía, que la ley nacional tenía algunos aspectos que regulaba que la ley provincial no. Bueno, en este aspecto, la ley nacional, la 2460, prevé la intervención de la víctima en la etapa de ejecución. En la ley provincial no está, o sea que si quisiera el juez de ejecución provincial, no la citaría la víctima. Una cuestión que trajo muchos problemas mediáticos recientemente, ¿no? Porque se pretende que la víctima participe en esta etapa. Entonces, la ley nacional prevé que la víctima sea oída. No interviene tipo particular ramificado, no puede pedir, apelar, ¿está? Es oída. Se la notifica si una persona va a recuperar la libertad o no, y puede ser oída. Ser oída significa que se puede presentar, no la van a convocar, se puede presentar un escrito, puede querer estar presente en una audiencia donde se resuelva alguna cuestión, pero no se le va a dar la palabra ni tampoco va a tener legitimación como para poder, por ejemplo, recurrir una resolución que tome el juez de ejecución. ¿Está? Entonces, la instrucción de estos trámites de naturaleza formal la lleva adelante el juez de ejecución, no es como un sistema acusatorio donde el fiscal instruye y después de garantías controla, ¿no? Sino que la lleva adelante el juez de ejecución con la intervención del fiscal y del defensor y no interviene el particular ramificado si la víctima tiene derecho a ser oída con este límite durante la etapa de ejecución de la pena privativa de libertad. Una característica más que yo no... La ley, concretamente, la ley 2460 lo regula en el artículo 11 bis, y existe la ley también 27372, la ley 27372, que es la ley de derechos de la víctima, que expresamente regula la posibilidad de que la víctima sea oída. Vuelvo a repetir, no interviene como un sujeto con poderes o con legitimación dentro de la etapa, sino que solamente es oída. Bueno, entonces dijimos que es un trámite formal. En principio es un trámite escrito, ¿sí? En principio es un trámite escrito. Sin embargo, de la mano de las reformas como por ejemplo el procedimiento de flagrancia, que ustedes ya lo vieron, que introdujo la oralidad, no solamente en la etapa del juicio oral, sino también en la etapa de la investigación penal preparatoria, a través de esta suerte de audiencias multipropósito que se dan en la etapa de la investigación penal preparatoria, de la mano de estas técnicas de litigación, ¿sí? De alguna manera, la ley 12256, que es la ley de ejecución de la provincia, como ustedes ya saben, fue reformada y se incorporó el artículo 3, que establece la obligatoriedad del tratamiento bajo audiencias orales para resolver ciertas cuestiones, que son libertad condicional, libertad asistida y salidas transitorias. Es decir, si el interno, las sanciones disciplinarias, por ejemplo, que lo sancionan al interno porque le secuestraron un teléfono celular adentro de la celda, eso tramita por escrito, se hace ante el servicio penitenciario y si el imputado apela va al juez de ejecución. Pero aquellas cuestiones que tienen que ver con la obtención de la libertad condicional, las salidas transitorias o la libertad asistida, que ya vamos a ver qué son, ¿sí? Que son esta etapa de prelibertad o preegresos, ¿sí? Se tramitan, según el artículo 3 de la ley 12256, de manera oral, al estilo de las audiencias de flagrancia. Juez de ejecución, fiscal, defensor, obviamente el condenado, ¿sí? En general, no es que se produce audiencias, sino que son audiencias de argumentación, porque el juez recopila en un incidente todo lo que necesita, que son los informes del servicio penitenciario, los gráficos de conducta, el informe psicológico, el informe socioambiental, todo lo que el juez necesita se recaba por escrito y luego se hace una audiencia oral en la cual se resuelve. Y el juez resuelve oralmente. Y de lo que el juez resuelva oralmente existe una posibilidad de recurso, al estilo del procedimiento de flagrancia, que hay un recurso que puede ser tramitado ante la Cámara de Apelación y Garantías, porque existe este recurso de apelación, que también tiene que realizar una audiencia en esos casos y resolver oralmente, o sea, escuchar las partes y resolver oralmente. Son audiencias al estilo de flagrancia, en el sentido de que no hay producción de prueba, pero sí hay argumentación, ¿sí? Y sí hay resolución. Hay argumentación, hay contradicción, ¿sí? Porque están presentes las dos partes, y hay resolución oral, que es muy importante porque garantiza la inmediación. El condenado, el juez, la resuelve en la cara. Si hay que interponer un recurso, se interpone un recurso ahí mismo. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que tenemos que decir en orden a el trámite
Entonces recuerden, yo después les voy a refrescar cuáles son las etapas importantes. Ahora estamos hablando del trámite. Fundamentalmente dijimos que el trámite era de carácter formal, que lo llevaba adelante el juez, que no intervenía el particular ramificado, que intervenía la víctima con limitados derechos, ser oído, pero no facultades como para recurrir, por ejemplo, ¿sí? Que se iniciaba de oficio, que en principio tramita por escrito, por incidente ante el juez de ejecución, pero que el artículo 3 de la ley 12256 establece que determinadas cuestiones, esas y solo esas, que están en el artículo 3 de la ley 12256, se van a resolver en una audiencia oral con intervención de las partes y del condenado. ¿Está? Bien. Muy bien. Ahora vamos a entrar al régimen disciplinario. Ustedes tienen tienen el micrófono muteado, pero si quieren hacer alguna pregunta ahora, no esperen hasta el final, ¿sí? Lo anotan en el chat y yo paro, le damos el micrófono o le contesto la pregunta en ese momento, ¿sí? No interrumpan, no hay ningún problema, como si estuviésemos en clase. Hay derecho a la interrupción y a la pregunta, ¿sí? Así que, si quedó alguna duda hasta acá, me preguntan ahora, ¿sí? Si no, después lo hacemos al final, pero no se queden con la pregunta, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Es de oficio o puede ser a pedido de parte también? De ambas maneras. Puede ser de oficio o a pedido de parte. En general, es a pedido de la defensa. ¿Sí? En general es a pedido de la defensa. Pero también sucede mucho que los jueces tienen la obligación de concurrir a la cárcel. ¿Sí? Hacer visitas, dos tipos de visitas. Las visitas institucionales y las visitas jurisdiccionales. Las visitas que hacen los jueces institucionales tienen que ver con ir, revisar la cocina, los pabellones, digamos, para la sanidad, ver si hay elementos, si falta algo. Esas son las visitas institucionales. Y están las visitas jurisdiccionales que cada juez tiene que visitar a su detenido, al que tiene a disposición, a informarlo de cómo va el trámite de la etapa esta de ejecución. Y allí también se generan muchos incidentes. Porque, por ejemplo, el detenido puede decirle, mire, tengo que ir al médico porque me duele la espalda, o ando con un dolor, o necesito una visita, o tengo que hacer un trámite porque nació mi hijo y tengo que anotarlo a la escuela, o tengo que, porque para cobrar el plan necesito una autorización. O sea, 1000 cosas. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de incidentes que se generan durante la vida del detenido en prisión. Entonces el juez, a través de esa visita, podría iniciar, no hay ningún problema en que lo inicie de oficio, ¿sí? Esas son otras las características de la formalidad que tiene este incidente de ejecución. ¿Algo más? Perfecto. Bien, dale, seguimos. Bueno, ahora vamos a entrar al régimen disciplinario. El régimen disciplinario es una parte muy importante. Ustedes saben que, bueno, a ver, veamos. La vida en prisión no es una vida sencilla ni para el condenado, ni para el gobierno de la cárcel, ¿sí? En general, el encierro, las condiciones en que se cumple. Ustedes saben que hoy, yo para ahorrar palabras voy a utilizar lo que dice la Corte. Hoy se vive en las cárceles de la provincia de Buenos Aires lo que se denomina una crisis humanitaria. Yo no quiero hacer un abordaje criminológico de decir cómo están las cárceles porque me interesa el aspecto procesal de la ejecución de la pena. Pero no podemos dejar de mencionar que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires hay una crisis humanitaria producto de dos o tres aspectos. En primer lugar, superpoblación absoluta, ¿sí? Para que tengan una idea, ya es un caso de sobrepoblación crítica, es decir, que supera el 30% de la capacidad instalada. Ayer hablaba con un juez de Bahía Blanca que me decían que la unidad 4 de Bahía Blanca tiene capacidad para 400 personas y hay 700 en este momento. Eso implica que se duplica la cantidad de plazas, o sea, en el mismo espacio. Si en un calabozo donde antes había una cucheta, ponen otra y duplican la cantidad de plazas. ¿Y eso qué hace? Los dispositivos que existen son los mismos. Tiene instalaciones para 400 y hay 700. O sea, las cloacas, las cocinas, los baños, la escuela, los talleres, todo está desbordado, roto, sin mantenimiento. O sea, y hay una crisis humanitaria producto también de que la sobrepoblación, la superpoblación genera mucha violencia. Mucha violencia. El hacinamiento genera mucha violencia. Existe mucha cantidad de muerte en la cárcel, existe mucha violencia tanto institucional como mucha violencia entre los detenidos mismos. Entonces,
la situación hoy es muy difícil. Hay una frase muy dura, que es una frase de Zaffaroni, no es mía, que dice que la cárcel o la prisión o la pena de prisión es una pena de muerte por azar. ¿Sí? Más o menos así. Dicho ello, tenemos que decir que es uno de los aspectos más conflictivos, y ni les hablo en tiempo de pandemia y de COVID. Todos ustedes ya habrán visto lo que pasó cuando el Tribunal de Casación pretendió organizar la cuestión de las morigeraciones para los casos de pacientes de riesgo, etcétera, etcétera, que era una medida absolutamente razonable, ¿sí? Y que la Corte Suprema de Justicia, claramente por la presión mediática, atomizó, es decir, implosionó, impidió un tratamiento colectivo. Ya nos debe haber hablado de esta cuestión de los habeas corpus colectivos correctivos, y de alguna manera lo que hizo la Corte fue atomizarlo, es decir, que cada juez resolviera por su parte sin permitir la visión de conjunto y la solución del problema de superpoblación, que es un problema común a todos los detenidos, ¿sí? Y eso impidió hacer algún tipo de corrección, porque hoy la situación de hacinamiento, superpoblación y crisis humanitaria es gravísima dentro de la cárcel. Al punto tan que, obviamente, tocamos madera de que no pase nada dentro de la cárcel, por donde exista un contagio, eso es una bomba biológica, sin lugar a dudas, que no sucede. ¿Por qué? Porque la cárcel se cerró, porque los presos no reciben visitas, porque los presos no tienen salida, porque se cortó todo con contacto con el exterior. Solamente son los penitenciarios que van y vienen. Entonces, bueno, eso genera unos problemas impresionantes. Dentro de este contexto, para tratar, no se debe dejar de reconocer que esto funciona a partir, como toda institución total, de alguna manera, funciona bajo un régimen, cierto régimen disciplinario, de orden. Mucho se podría discutir desde el punto de vista criminológico, yo lo voy a explicar descriptivamente, no valorativamente, a pesar de que cuando quieran podemos tener una charla al respecto, porque para mí es un tema central, el tema de la pena. Lo cierto es que existe un régimen disciplinario. La ley 1256 tiene un régimen disciplinario que establece sanciones leves, medias y graves. Y un procedimiento que se hace ante el jefe de la unidad. El jefe de la unidad penitenciaria donde se encuentra el interno, se hace una actuación donde, por ejemplo, se le secuestra un teléfono celular, se le secuestra un elemento punzocortante, una faja, se le secuestra material estupefaciente, o, por ejemplo, falta de respeto con los superiores, o peleas con otros internos, etcétera, etcétera. Bueno, todo está previsto, un régimen que está previsto, que debe responder a los principios del derecho penal de legalidad, tiene que estar la norma descripta, la infracción prevista y cuál es la sanción. Sanción grave, media o sanción leve. Las sanciones tienen distintas características. Por ejemplo, una sanción leve es privación de visitas o privación de concurrir a espacios comunes, hasta una sanción grave que puede llegar a ser la separación del área de convivencia, lo que se denomina las celdas de castigo, buzones en términos tumberos, ¿sí? En donde la persona no tiene recreo, no tiene patio, está encerrado en una celda individual, que son catacumbas. Bien, entonces, volviendo a la cuestión central, régimen disciplinario, ¿quién es el instructor, digamos, de este régimen disciplinario? El jefe de la unidad, ¿sí? Por supuesto, puede contar, que es muy importante, con todos los derechos que tienen que ver con la asistencia de un abogado defensor. Está regulado, es un régimen administrativo, no es punitivo, no se va a aplicar una pena, no es un régimen penal, es un régimen administrativo sancionador, de manera tal que tiene una serie de garantías y de derechos el trámite de estos incidentes disciplinarios que no son similares a los que tiene el proceso penal. Por ejemplo, el imputado tiene derecho a que lo asista un abogado defensor en el descargo, porque el imputado se le secuestra el teléfono celular, se le hace un acta, ahora no, porque ahora se puede tener, pero antes de la pandemia no podían tener teléfono celular. Se le encuentra un elemento punzocortante, ¿sí? Entonces el imputado se hace un acta, la persona lo labra el jefe de la unidad penal, puede hacer un descargo el imputado, tiene como un derecho a un descargo, puede estar asistido por un defensor, y luego de eso hay mínimas, la actividad probatoria es mínima, y lo que se hace, el jefe de la unidad penal impone una sanción, que puede ser una falta grave, una falta leve, una falta media, y eso lo que va a impactar es en la conducta, en el gráfico de conducta que va a tener el imputado, ¿sí? Las sanciones disminuyen la conducta en un porcentaje.
0,5 puntos por si es una sanción leve, 0,10 si es una sanción grave, y el imputado que tenía conducta 10, si llega a cometer una sanción grave va a pasar a tener 9, entonces eso va impactando luego a la hora que hay que obtener o a que solicite una libertad condicional o una libertad asistida, eso va a impactar en su gráfico de conducta, ¿sí? Entonces, de manera tal, ustedes tienen que advertir que es muy importante lo que sucede, porque justamente la crítica es esta, es decir, la obtención de una libertad condicional o una libertad asistida, si nosotros no ejercemos como jueces un control sobre eso, prácticamente quien está resolviendo es el director de la unidad penitenciaria, que era lo que no queríamos al principio, de que haya una... Lo que queríamos era que haya una autoridad judicial que sea la que determine si un imputado va a salir o va a quedar dentro de la unidad penal. Si nosotros otorgamos un poder discrecional al jefe de la unidad al momento de elaborar la sanción administrativa, bajarle la conducta o privarlo de ciertos beneficios, el que está resolviendo a futuro si va a tener la libertad condicional o no es el jefe de la unidad penal. Entonces, es por eso que los jueces de ejecución tienen un control, intervienen en grado de apelación contra las sanciones disciplinarias que impone el jefe de la unidad penal. ¿Se entendió? Entonces, dijimos que las clasificaciones son en leves, medias y graves, ¿sí? Las sanciones leves tienen tienen amonestación, retiro de concesiones, las sanciones medias, con privación de actividades deportivas, por ejemplo, alguna supresión de derechos, y las sanciones graves tienen como sanción, o tienen como consecuencia, la separación del área de convivencia, que era lo que yo les decía, si quien estaba viviendo en un pabellón pasa a una celda de castigo o una celda de separación de área de convivencia, además no son de castigo, ¿sí? Pero son celdas individuales, no comparte patio, no comparte los lugares donde comen en común, la que se denominan las materas, etcétera, etcétera, y hasta puede implicar también el traslado de unidad penitenciaria. ¿Sí? Bueno, de todo eso existe un recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías y que lo resuelve el jefe de la unidad penitenciaria con recurso ante el juez de ejecución, y de lo que resuelve el juez de ejecución, el recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías. Es decir, tiene doble instancia judicial. O sea, una instancia administrativa y una doble instancia judicial o jurisdiccional. ¿Está? Bien. La última parte de esta clase tiene que ver con lo que se denomina los supuestos de preegreso. Los supuestos de preegreso responden a lo que yo les hablaba del principio de... Pero hay un principio central que gobierna el tratamiento penitenciario, la ejecución de la pena privativa de libertad, que es el principio de progresividad. El principio de progresividad implica que la persona debe ir transitando distintas etapas hasta llegar al medio libre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo ideal es que la persona, de acuerdo a su conducta, a su trayectoria, al uso de los dispositivos tratamentales, es decir, que vaya a algún tipo de tarea, aprenda algún oficio, vaya a la escuela, en fin, participe de algún tipo de capacitación, formación, lo que sea, la persona se vaya preparando para el medio libre. Por eso es que el principio que gobierna el tratamiento penitenciario es el de progresividad, es el de resocialización, que yo les dije, el principio de prevención especial positiva, en el sentido de reeducar, reinsertar al interno en la sociedad, a través de un tratamiento o asistencia, ya sea procesado o condenado, que tenga como norte el principio de progresividad. El principio de progresividad es ir pasando distintas etapas hasta llegar a la libertad. La última etapa es la libertad. Pero hay una etapa previa, que es de preegreso, que es de prelibertad, que comienza en general a partir de la mitad de la condena, en donde el imputado va a ir teniendo algún tipo de estímulos, beneficios, ¿sí? Como para ir reincorporándose paulatinamente al medio libre. Es decir, que no sea que se le venció la pena y sale en libertad, sino que antes del vencimiento de la pena, fundamentalmente a partir de la mitad de la pena, empiece a gozar de pequeños tipos de liberalidades. ¿Por qué? Porque la única manera de preparar a una persona para la libertad es en libertad. No se puede preparar a una persona para la libertad en un encierro. Entonces, lo ideal es que a partir de la mitad de la condena, cuando son penas divisibles, que a partir de la mitad de la condena, la persona vaya reincorporándose progresivamente al medio libre. ¿Cómo? A través de este tipo de sistemas o dispositivos de preegreso, que son tres los que yo voy a mencionar: las salidas transitorias,
la libertad asistida y la libertad condicional. Las salidas transitorias establecen que una vez que el imputado, recuerden que yo les dije que había distintos, que era observación, clasificación, y después entraba en la etapa de tratamiento, que era régimen cerrado, semiabierto y abierto. Bueno. Para gozar de salidas transitorias, el imputado tiene que haber sido incorporado a un régimen abierto. Dos características, tiene que tener determinadas, están en el artículo 100 y 146 de la Ley de Ejecución Penal. Entonces, tiene que haber cumplido la mitad de la condena, estar en un régimen abierto, haber cumplido la mitad de la condena. Si está en un régimen cerrado y sancionado, no puede empezar con salidas transitorias. El condenado tiene que estar en un régimen abierto, haber cumplido la mitad de la condena, esta es una pauta objetiva, y luego tener un informe favorable técnico-criminológico. El informe técnico-criminológico lo hace el servicio penitenciario, que tiene un gabinete especial, ¿sí? En donde la persona es entrevistada por psicólogos, psiquiatra, y después dictamina el médico, el director de la escuela, el director de los talleres, el capellán, todos dictaminan y dicen, a ver, ¿qué hizo este tipo durante todo este tiempo? ¿Fue a clase o no fue a clase? ¿Hizo algún taller? No hizo ningún taller. ¿Concurrió al culto religioso que sea? No concurrió al culto religioso. ¿Tiene buena conducta? No tiene buena conducta. ¿Tuvo sanciones? No tiene. Todo ese gráfico, todo ese informe técnico criminológico, que lo hace un grupo que se llama los GAIS, Grupo de Admisión y Seguimiento, ¿sí? Son profesionales que están dentro del servicio penitenciario y que cuando el interno está en condiciones o solicita una salida transitoria, por ejemplo, en la mitad de la condena, hacen este informe, que es el que toma en cuenta el juez. Entonces el juez toma en cuenta esto y dice, bueno, llegó a la mitad de la condena, está en un régimen abierto, y el informe es favorable o desfavorable por parte del Instituto del Servicio Penitenciario. Este informe técnico-criminológico. Y el juez, esos informes no son vinculantes. El juez puede resolver, a pesar del dictamen en contra, otorgarle las salidas transitorias o no. Las salidas transitorias tienen distintos objetos. Son para afianzar vínculos familiares, ¿sí? Por cuestiones laborales o por razones de salud. Son salidas hasta 24 horas, pueden ser menores, y es la primer pauta, la primera fase de confianza que tiene el condenado desde que está detenido, y son temporales, ¿sí? Son por el periodo determinado de tiempo, pueden ser con acompañamiento, sin acompañamiento, puede ser que lo lleve el jefe del servicio penitenciario, esté 2 horas con el hijo en la casa y vuelva, pueden ser bajo el acompañamiento de algún familiar que lo vaya a buscar a la cárcel, que se constituya un tutor, lo vaya a buscar a la cárcel y después lo reingrese, una vez vencido el plazo que se le dio de la salida transitoria a la cárcel, o pueden ser bajo su palabra, ¿sí? De que va a volver. Entonces, este tipo de salidas transitorias son el primer paso, el primer supuesto de primer ingreso, el primer paso de lo que es en el régimen abierto de prelibertad. Es una salida y vuelve. ¿Está? Disculpe. Que puedo, ¿Me escucha? ¿sí? Sí, disculpe. Sí, disculpe, ¿me escucha? ¿Podría ¿Sí? repetir el nombre del grupo que elabora el dictamen? Grupo de Admisión y Seguimiento. Le agradezco. Bueno, entonces, esta es la primera salida es el progreso. Las salidas transitorias, después hay salidas excepcionales, por ejemplo, por fallecimiento de algún familiar, pero estas son excepcionales, entonces no es necesario que estén ni en la mitad de la condena, estas son excepcionales, como su nombre lo indica, y obedecen a un motivo, ya lo voy a repetir. Nació el hijo, murió un familiar, o tiene que hacerse algún tipo de intervención de salud que sea inevitable. Son más que excepcionales. Y están previstas específicamente. Las salidas transitorias, sin embargo, pueden obedecer a otros motivos. Puedo repetir, una persona que quiere afianzar vínculos familiares, que quiere ir reincorporándose, digamos, a su familia después de haber estado un tiempo detenido, o por alguna cuestión de ir aprendiendo alguna técnica o algún oficio, etcétera, etcétera, en el medio libre. Luego está lo que se denomina, hay dos institutos, la libertad asistida y la libertad condicional, que vienen de la mano, ¿sí? ¿En qué punto vienen de la mano? La libertad condicional está en el artículo 13 y 14 del Código Penal. La libertad asistida está regulada en la Ley de Ejecución Penal. ¿Cómo está establecida? La libertad condicional, ustedes saben que se obtiene a las 2/3 partes de la condena. Bueno, la libertad asistida está prevista 6 meses antes de la libertad condicional. La posibilidad de obtener la libertad. Esto no es que va y viene, es libertad, ¿sí? Entonces, se puede obtener la libertad condicional a las 2/3 partes de la condena. Una pena de 12 años a los 8 años. La libertad asistida se puede obtener 6 meses antes
de los 8 años, a los 7 años y 6 meses. ¿Mm? O si la persona es reincidente, que no va a obtener la libertad condicional, la libertad asistida la puede obtener 6 meses antes del vencimiento de la pena, porque ustedes saben que la libertad condicional no se le otorga a los reincidentes. ¿Está? Entonces, esta es una característica de la libertad asistida 6 meses antes de la libertad condicional, que está prevista solo en la ley nacional, provincial. En la ley nacional no está. Está solamente la de los 6 meses antes del vencimiento de la pena. Entonces, libertad condicional, 2/3 partes del cumplimiento de la pena. Libertad asistida está regulada o 6 meses antes de la libertad condicional o 6 meses antes del vencimiento de la pena. ¿En qué supuesto? Si el imputado fuera reincidente, que no va a obtener libertad condicional, o si, por ejemplo, se le hubiese denegado la libertad condicional por algún motivo, y 6 meses antes de del vencimiento de la pena puede obtener la libertad asistida. Justamente lo que se pretende es que haya un periodo antes de que se le venza la pena, porque una vez que se le venció la pena, el imputado se va y ya no tiene ningún control por parte del Estado. Sin embargo, la libertad asistida sigue, como en la libertad condicional, sigue bajo el control, por ejemplo, del patronato de liberados. El juez de ejecución puede imponerle que comparezca una vez por mes al juzgado de ejecución para mantener su domicilio, en fin, para que acredite que está realizando un tratamiento de deshabituación en el consumo de estupefacientes, cualquier condición que se le pueda imponer. Entonces, vuelvo a repetir, los sistemas de pregreso son 3: salida transitoria, libertad asistida y libertad condicional. La libertad condicional se obtiene de las 2/3 partes, la libertad asistida es 6 meses antes de las 2/3 partes de la condena o 6 meses antes del vencimiento. En los dos casos, tiene que tener, obviamente, informe favorable, o sea, no es que tiene que tener, mejor dicho, se debe contar con la mejor conducta posible, porque la ley de ejecución y el Código Penal dicen que tiene que tener la mayor conducta posible, es decir, tendría que tener 10. Si tuviera 9 de conducta, no podría obtener la libertad condicional ni la libertad asistida. Sin embargo, la interpretación jurisprudencial pacífica es que debe obtener la mayor conducta posible. Una persona que tiene en 5 o 6 años de detención una sanción disciplinaria del primer año, que es habitual que el primer año tengan bastantes sanciones porque no se adecúan a quién se puede adecuar a vivir en prisión en esas condiciones, ¿no? Pero bueno, en general hay ciertas pautas que van demostrando hay cierta adaptación, ¿sí? Y vuelvo a repetir, entonces, lo que tiene que tener es el requisito temporal, que ya lo mencioné, un dictamen del Departamento Técnico Criminológico, el máximo de conducta posible, y esto también lo resuelve el juez de ejecución. Si va a otorgarle o le va a denegar la libertad condicional o la libertad asistida, con apelación a la Cámara de Apelaciones, ¿sí? Es decir, en general los jueces son muy estrictos porque frente a un dictamen técnico-criminológico negativo, que el 99% de los dictámenes técnico-criminológicos son negativos, los jueces de ejecución controlan, le hacen alguna consulta al psicólogo, se verifican cuál es el motivo, qué tipo de sanción tiene, si tuvo una sanción leve, si es grave, si son muchas las sanciones, cuánto tiempo lleva detenido. No es lo mismo la vida carcelaria de una persona que estuvo 1 año que quien estuvo 8 o 9 años detenido, ¿sí? Es común que durante todo este tiempo pasen una serie de incidentes. ¿Está? Bien, entonces, cuando se le pregunta el sistema de pregreso, responden al principio de progresividad en el tratamiento de la pena, la idea de que ir readaptándose al medio libre paulatinamente, progresando de acuerdo al cumplimiento de los reglamentos carcelarios, al desempeño institucional que tenga cada interno, y los supuestos son 3. Las salidas transitorias, que están en el artículo 146 y 100, la libertad asistida, que están en los artículos 100, 101 y 104, y la libertad condicional, que está en el artículo 13 del Código Penal y el 14. Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Porque entro en la etapa final. Bueno, ahora voy a hacer referencia a, obviamente... Yo, profe, perdón. Sí, dale. La libertad asistida está en la nacional y en la provincial, ¿no? Sí, pero en la ley nacional está con un criterio más restrictivo. Está solamente 6 meses antes del vencimiento de la pena. En la ley nacional no está esta posibilidad de obtener la libertad asistida 6 meses antes de la libertad condicional. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien, bien. Bueno, ahora la cuestión es la siguiente. Doctor, disculpe. Dale. ¿Pero qué implicaría digamos, la libertad asistida? Porque usted había dicho que en la
que la libertad, digamos, en las salidas excepcionales digamos, o a veces se puede ir, digamos, acompañado de alguien, y a veces Claro. no, por ahí puede ir solo, No. pero ¿en dónde va el asistimiento? Eso es lo Perfecto. que no me queda claro. La libertad asistida es como la libertad condicional. Recupera la libertad, ¿sí? Puede ser con obligaciones de presentarse cada tanto tiempo en el juzgado, de hacer algún tratamiento, pero no es con acompañamiento, porque no va y viene. Es recuperar la libertad anticipadamente. Es lo mismo que la libertad condicional. ¿Se entiende? Quedás sujeto a cumplir las obligaciones que te imponga el juez de ejecución, pero no tenés ningún tipo de acompañamiento personal. Perfecto, gracias. ¿Está? Bien. Bueno, ahora vamos a una cuestión particular, que es una reforma que se introdujo en el Código Penal, en donde se impide obtener la libertad condicional a las personas que cometen determinados delitos. Está en el artículo 14 y está también en el artículo 100. Concretamente, el artículo 100 de la Ley de Ejecución de la Provincia de Buenos Aires dice que lo siguiente. Dice que habla de las salidas transitorias, dice, sin embargo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, no podrán otorgarse salidas transitorias a aquellos condenados por los siguientes delitos. Y empieza: homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de libertad, tortura seguida de muerte, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo, y a eso le tenemos que sumar, en el caso de la libertad condicional, en el que establece el Código Penal, los delitos del artículo 5º, inciso C, de la Ley de Estupefacientes, es decir, el comercio de estupefacientes, o el contrabando de estupefacientes. Esto provocó una serie, es decir, ¿qué pasa con estas personas? Aun cuando no sean reincidentes, no van a tener ni salidas transitorias, ni libertad asistida, ni libertad condicional. Es decir, cumplen la pena de inicio hasta el final. Lo cual fue severamente tachado de inconstitucional por varias razones. En primer lugar, porque violaba el principio de igualdad ante la ley. Porque la Corte dice de una manera muy cómica que no viola el principio de igualdad ante la ley porque todos los que cometen el delito de tortura se les deniega este beneficio. No, la igualdad de la ley no es eso, sino que todos los que están recibiendo el mismo tratamiento, unos pueden llegar a salir si tienen buena conducta y otros que tengan buena conducta no van a salir porque cometieron este tipo de delitos. Que esa es una circunstancia que ya fue tenida en cuenta a la hora de imponer la pena, porque la pena que tiene obviamente es más grave por la naturaleza del delito, que es más aberrante, como dice la Corte Suprema. Entonces, este artículo 100 recibió muchas críticas en la Cámara Penal de Mar del Plata. Todas las salas de la Cámara Penal declararon la inconstitucionalidad del artículo 100 porque violaba el principio de igualdad ante la ley y el principio de progresividad, porque ya no había esa última etapa de que la persona se iba preparando para la libertad en el medio libre, sino que la persona se le vencía la pena y se iba. ¿Sí? No había tratamiento, aparte porque no tiene ningún sentido, porque al interno le da lo mismo hacer buena conducta, no hacer buena conducta, transgredir, todo lo que sea, porque total no va a tener ningún beneficio. Desgraciadamente el régimen penitenciario funciona de alguna manera con estímulos. Entonces, la verdad es que no solamente afectaba la igualdad entre la ley, sino que afectaba el principio de progresividad en el tratamiento penitenciario. Bueno, la Cámara de Mar del Plata había declarado la inconstitucionalidad, una causa llega a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la causa Chulibert, en donde declara que ese artículo 100 es constitucional. Y por lo tanto que se puede, y dice, no viola el principio de progresividad, porque la propia ley dice que aquel que haya cometido estos delitos puede tener, escuchen bien, el propio artículo lo dice, un día de salida, ¿sí?, por cada año que haya trabajado o estudiado los últimos 6 meses antes del vencimiento de la pena. Eso es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Pues imposible, no sirve para nada en el medio libre que una persona que cometió un delito de esta naturaleza tenga solamente, primero, tiene que haber trabajado, tiene que haber estudiado. Bueno, yo, como este es un tema muy importante, les subí en el campus virtual un fallo que se llama Ardoain. Ese es un fallo de reciente resolución por la Cámara, en donde ya están tratadas todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque fue después de que la Suprema Corte de Justicia dictara el caso Chulibert, declarando la constitucionalidad del artículo 100. Y a pesar de eso, van a haber 2 votos. Van a haber el voto de
el doctor Domenela, que adhiere a la doctrina de la causa Julibert de la Suprema Corte de Justicia, y luego van a ver un voto en disidencia mía donde digo que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia dijo que eso era constitucional, yo sigo pensando que es inconstitucional, porque ahí doy las razones, y porque no es un fallo de la Corte Suprema, es un fallo de la Suprema Corte, que no está firme, etcétera, etcétera, doy las razones ahí, pero como este es un tema que merece más detenimiento, yo les subí ese fallo en donde se dan las discusiones, ¿sí? Que se los voy a preguntar claramente, donde cuáles son las discusiones que se dan, cuáles son los principios, por qué, si es porque estaba firme o porque no estaba firme, o si el argumento es porque viola el principio de igualdad, o qué dijo la Corte, qué dijo la Suprema Corte de Justicia en el caso Julibert, qué es lo que dijimos nosotros en este caso, mayorías, minorías, o sea, para que ustedes entiendan cómo funciona ese es un caso que creo que de libertad condicional o de libertad asistida. Ahí, por ejemplo, yo lo que cuestiono también es que digo, bueno, pero la Suprema Corte de Justicia en el caso Julibert dijo que estaba bien porque se trataba de un homicidio. Ahora, ¿qué pasa cuando no es un homicidio? Y es alguno de estos, por ejemplo, tenencia de estupefacientes. Y lo mismo, tampoco le podemos ver la libertad condicional, por eso. Bueno, muy bien, lean bien este artículo, lean bien este fallo, porque trata específicamente las excepciones que están previstas en el artículo 100 para la obtención de salidas transitorias, libertad asistida y libertad condicional como supuestos de pregreso. ¿Está? Bien, yo terminé. Así que sí, ¿quieren hacer alguna pregunta? Los escucho. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Lo que quieras. El Patronato de Liberados trabaja con aquellos quienes hayan obtenido la libertad asistida y la libertad condicional también. Claro. El Patronato de Liberados, yo no lo mencioné, en el artículo lo trato. Sí, es un órgano que teóricamente cumpliría una función importante, hoy en día está muy disminuido, porque o no tiene el personal suficiente, o incluso hubo tiene muchos inconvenientes de funcionamiento, porque tiene que realizar mucho trabajo complicado en las casas de los detenidos, se les complica mucho entrar a los barrios, tiene muchísimos problemas. Pero bueno, en fin. El objeto del Patronato de Liberados es justamente asistir a los procesados y a los condenados una vez que recuperan la libertad, ya sea por una salida transitoria, por una libertad asistida, por una libertad condicional. ¿Sí? En general, la obligación que se les impone es concurrir al Patronato de Liberados. Lo que en realidad les debo decir es que el Patronato de Liberados no cumple esa función que nosotros vemos que tienen las películas, de conseguir un trabajo o este tipo de cosas, sino que no. Lo único que hace es, tiene asistentes sociales que pueden llegar a ver al domicilio del imputado a ver si está, el condenado a ver si está, ¿sí? O si no, funciona como una escribanía, donde el imputado tiene que ir todos los meses, presentarse, firmar una planilla, y eventualmente el Patronato de Liberados después le informa al juez si esta persona cumplió, o le informa al juez cuando esta persona no va al Patronato de Liberados. Hoy el Patronato de Liberados está resumido a esa función. Marcelo, escúchame, no Sí. quería interrumpirte, pero fíjate que te salen las llaves, ahí está, genial. Sí, ahí lo di vuelta. Genial. No sabía que se podía hacer eso, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ahora lo que queda es la clase de repaso que yo la puse Rosela, ¿cuándo es? ¿El miércoles que viene? El lunes que viene, ¿no? El lunes, sí, sería el lunes la tuya, el martes la de Ariel, el miércoles la de Falcone, Bien. y el jueves Alfredo va a estar dando clase también. Le queda un tema. Bueno, entonces perfecto, no le digo nada porque le queda un tema. Bueno, listo, bárbaro. Recomendaciones, chicos, recuerden, aprovechen, en primer lugar, denle bola a las clases que tienen grabadas, a los audios que les suben, apoyo, por ejemplo, en este trabajo hay un montón de cosas en el artículo de ejecución que yo no creo que tome recompensas, estímulos educativos, reubicación, traslado, pero lo que di en clase, claro, lo que di en clase lo voy a preguntar, ¿está?
O sea, el artículo es mucho más extenso de lo que yo di en clase. Yo con lo que di acá, tengo como para hacer dulce y reprobar a todos algunas cosas más raras en el libro. Así que no, a lo que voy más allá de la humorada, es que le den bola a lo que se dijo en clase. Porque no solamente porque queremos que mantener este diálogo, sino porque es para limitarles un poco. Cuando uno no concurre a clase, cuando no hay clases presenciales, es muy difícil, yo lo entiendo para el alumno, ir a buscar en cada tema qué es lo importante. Eso se obtiene con la clase presencial, con el énfasis que le pone el profesor y con lo que diga. Entonces, de manera tal, es muy importante que le den bola a las clases y no digan, bueno, yo no fui a ninguna clase, no importa, después agarro todos los apuntes, me los imprimo y voy y rindo. No, la verdad, no es un buen consejo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Última pregunta o si no cortamos? ¿Diferencias entre la ley nacional y la ley provincial, más allá de lo puntual que dijo? No. No, solamente eso. Bueno, justamente, a ver, de esto tienen que saber lo siguiente, que una es marco, la 24660, que la 12256 es el piso de derechos, que son aplicables los dos, que la ley nacional, al integrar el Código Penal, es aplicable en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero que la provincia de Buenos Aires, al dictar su propia ley, es la que se rige. ¿Y por qué? Es una cuestión de soberanía, inclusive. Y porque aparte hay muchas cuestiones de naturaleza procesal que tiene la ley, cómo se tramita un incidente de sanción disciplinaria, que eso la nación no lo podría regular porque invadiría facultades propias de la provincia. Eso y las diferencias que tiene entre la libertad asistida en un caso y en otro, que es un criterio más restrictivo, el de la ley nacional que el de la ley provincial. ¿Está? Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos pronto. Rosela, mil gracias como siempre por todo el aguante y el soporte tecnológico. ¿Sí? Y la semana que viene nos estamos viendo. Adiós. Perfecto. Gracias.